Querida Iglesia, paz de Cristo, me dirijo a ustedes deseándoles que la paz del Señor Jesucristo habite en sus corazones, en sus familias, en cada uno de los hogares de nuestra congregación. Iniciamos una nueva serie, un nuevo tiempo para acercarnos a la palabra del Señor y por supuesto a poder comprender de mejor manera los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida en este tiempo. Vivimos tiempos complicados, difíciles, llenos de retos, de desafíos, tiempos en los cuales tenemos que buscar respuestas y soluciones. Pero dentro de eso, lo positivo y lo bueno es que cuando son tiempos difíciles, también podemos decir que son tiempos de conquista. Las conquistas vienen solamente cuando hay un desafío, cuando hay un reto, cuando hay una adversidad, una dificultad. Entonces se levantan hombres, mujeres, pueblos, naciones, congregaciones que buscan la respuesta de parte de Dios, y es entonces cuando se alcanza la bendición de Jehová para la vida y para las familias. Así que estamos en un tiempo de desafío, pero a la vez estamos en un tiempo de conquista. Por eso le invito a que se quede y escuche los mensajes que estaremos compartiendo esta semana, el primero de esta serie, Tiempo de Conquista. Sintonice este mensaje. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Damos gracias a Dios por esta primera oportunidad, este primer mensaje de esta serie, Tiempo de Conquista, un tiempo especial para nuestra vida. Y el tema que quiero compartir con usted el día de hoy, en esta oportunidad, lo he titulado Conquista tu libertad. Escuche lo que dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 36. Entonces dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, hablando con un grupo de fariseos que le cuestionaban y le decían: ¿de qué libertad hablas? Si nosotros no somos esclavos. Y es precisamente hoy en nuestros días que pasamos por circunstancias similares. Yo quiero invitarle a que dispongamos un minuto para orar y pedirle al Señor que nos hable a través de este mensaje en esta tarde. Señor Jesús, te honramos, te bendecimos desde nuestro hogar, desde nuestra casa, en el lugar donde esté mi hermano, mi hermana, quizá en el trabajo, quizá va de camino. Y yo te pido, Señor, que esta palabra traiga alimento espiritual al corazón de cada uno de los que lo escuchen. En el nombre poderoso de Jesús, usa mi voz, mi corazón, mi pensamiento, mis labios, Señor, para hablar a mis amigos, a mis hermanos, a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez usted se ha sentido angustiado, triste, deprimido? ¿Se ha sentido que no sabe qué es lo que le sucede y no encuentra una explicación a esa circunstancia? Quizá ha perdido el apetito, quizá ha perdido el deseo de salir, quizá ha perdido el sueño por las noches, no puede conciliar el sueño y no se explica por qué. No encuentra una razón en particular por qué le está sucediendo eso. Y precisamente eso sucede la mayoría de las ocasiones cuando el pecado, cuando las ataduras espirituales llegan a la vida de las personas. No importa la situación, la edad, la clase social, las condiciones en las que se viven, todos tenemos un espíritu que clama dentro de nosotros. Por eso el salmista dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dentro de nosotros necesitamos recibir la presencia de Dios para alimentar el Espíritu Santo. Y los fariseos precisamente no estaban dándose cuenta que la libertad de la que hablaba Jesús era una libertad espiritual. Y precisamente esa es la libertad que más necesitamos hoy en día. Cuando Jesús les dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ellos inmediatamente vieron sus manos, vieron sus pies y vieron que no estaban atados, que no tenían cadenas, y dijeron: nosotros no somos esclavos, no estamos prisioneros. Ellos estaban viendo la libertad física,
Pero Jesús, desde entonces y hasta nuestros días, ha venido a traer libertad espiritual. Ha venido a traer solución a los problemas que la humanidad no puede responder, a los problemas que la medicina no puede explicar ni solucionar. Jesucristo tiene la medicina para nuestra alma. Se dice de una historia de unos soldados japoneses que pelearon durante la Segunda Guerra Mundial, y este grupo de soldados permanecieron en un cuartel o en un lugar de resguardo peleando allá en los adentros de la selva. Y cuando había terminado ya la guerra, ellos siguieron resguardados allá. Una de las formas en las que venció el ejército estadounidense a los japoneses fue que cortó todo tipo de comunicación. Y entonces este grupo de soldados japoneses quedaron sin comunicación allá dentro de la selva. Pasaron los días, las semanas, y se hicieron diferentes intentos para que este grupo de soldados pudiera rendirse y pudieran saber que la guerra había terminado. Algunas comunidades aledañas usaron megáfonos para explicarles que había terminado la guerra. Algunas avionetas lanzaron panfletos para que vieran los periódicos y para que vieran las publicaciones de que se había terminado la guerra. Y hubo diferentes intentos para hacerles ver que ya no era necesario estar recluidos, ya no era necesario estar adentrados en la selva, que había que salir por la libertad, había que salir, que ya no había más guerra. Pero ellos nunca creyeron. Pensaron que cada uno de estos intentos era una estrategia del ejército enemigo para conquistarlos y para destruirlos. Por lo tanto, perecieron adentro de la selva por falta de suministros, por falta de comunicación. Y esto precisamente es lo que sucede con muchas personas hoy en día. Viven dificultades, circunstancias difíciles, adversidades que no les permiten ver que hay una respuesta para darle finalidad a sus batallas, que no se dan cuenta que desde hace mucho tiempo vino alguien a pelear nuestras batallas, vino alguien a pelear nuestras guerras, y es necesario salir al encuentro con Jesús y entregarle nuestra vida. Pero son tantas las aflicciones, es tanto lo que ha sufrido quizá la persona, el amigo, el familiar, que no cree que haya una solución para su vida. Pero precisamente hoy hemos venido a hablarle para que conquiste la libertad espiritual, para que a partir de hoy su vida pueda cobrar un sentido diferente y pueda recibir a Jesucristo en el corazón y comience una vida nueva para usted y para los suyos. Por lo tanto, yo le quiero invitar a que meditemos unos minutos en los consejos de la Escritura para conquistar nuestra libertad espiritual. Y en primer lugar, es necesario acercarnos al verdadero libertador. Muchas veces las personas están cautivos por el pecado, por las ataduras, por el pasado, por los vicios, por los problemas, las adversidades. Por mucho tiempo ha convivido con esas circunstancias y le cuesta trabajo entender que necesita renunciar o que necesita ser libre de eso. Muchas de esas circunstancias se han venido arrastrando de generaciones en la familia. Algunos incluso dicen, así nos tocó vivir, así nos tocó nacer, o esto es lo que nos toca padecer como familia. A tu abuelo, a tu padre, a tus familiares les ha pasado lo mismo, y no se dan cuenta en ocasiones que también el Señor quiere hacernos libres de las maldiciones generacionales. Y como no son unas cadenas, como no estamos dentro de una cárcel, nos cuesta entender esta cautividad espiritual. Por eso Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad del alma, la libertad del espíritu, la libertad del interior, solamente Jesucristo puede dárnosla. Sin darnos cuenta, el enemigo comienza a poner esas ataduras, comienza a traer dificultad, comienza a traer problemas, comienza a ponernos adversidades delante de nosotros, y a veces eso nos ciega, no nos permite ver la respuesta que viene de parte de Dios. Pero hoy tenemos
la esperanza, tenemos la palabra, porque escrito está y dice el Señor: yo he venido a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los presos, y a vendar y a traer medicina a los quebrantados de corazón. Esa era la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra y hizo milagros. Llegó hasta donde muchos no habían llegado. Fue con el pobre, con el angustiado, con la viuda, con el huérfano, y le llevó un mensaje de esperanza y de salvación. Hoy en día este evangelio sigue vigente para el que está enfermo, para el que está lejos del Señor, para el que no tiene esperanza. Jesucristo es el único y verdadero libertador. No ponga su mirada en los políticos, no ponga su mirada en las organizaciones civiles, no ponga su mirada quizá en un puesto, sino que ponemos nuestra mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de convencernos que necesitamos al Salvador del alma, al Salvador de nuestra vida. Su nombre es Jesucristo. Si usted, querido amigo, o quizá algún hermano, en este momento siente que hay algo en su vida que no le deja ser libre, que no le deja disfrutar a su familia, que no le permite alabar a Dios, que no le permite ser feliz, sonreír, que no le permite ir por la vida viendo las cosas buenas que el Señor ha puesto delante de nosotros. Es tiempo de venir a los pies de Cristo. Es tiempo de renunciar a las ataduras, a las cadenas, aquellas cosas que el enemigo ha puesto en nuestra vida, y poder ser verdaderamente libres. Venir por la libertad espiritual, la libertad del corazón. Acérquese al verdadero libertador, que es Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, el segundo consejo que quiero compartir con ustedes es que debemos luchar por nuestra libertad, pero no debemos hacerlo solos. Es necesario acercarnos a Jesucristo, entender que necesitamos esta libertad espiritual, y a partir de ahí comenzar a luchar, a hacer lo mejor que está de nuestra parte. La Escritura dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Es necesario luchar, poner nuestro esfuerzo, renunciar al pecado, darle la espalda al mundo y caminar hacia la vida que el Señor ha preparado para nosotros. Pero lo maravilloso de esto, y lo manifiesta la Escritura, es que las peleas, las batallas espirituales, el camino del Señor al cual estamos siendo llamados y en el cual caminamos día a día, no se camina solo, no se pelean solas estas batallas. Debemos pelearlas de la mano del Señor Jesucristo. Así dice la Escritura. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida, Él trae libertad a nuestro corazón, Él trae libertad a nuestro pensamiento. Él comienza a trabajar en el corazón, en los sentimientos, en las emociones, en nuestras decisiones día a día, y comenzamos a sentirnos diferentes. Nuestra lucha no es contra carne o sangre, no son estrategias, no son mañas o artimañas, no, nuestra lucha es espiritual. Por eso dice la Escritura que debemos tomar las armaduras del Señor Jesucristo, la armadura que el Señor ha preparado para nosotros. La pelea no la debemos luchar solos, debemos acercarnos al Espíritu del Señor, porque en Él hay libertad. Esto lo tenía claro David cuando peleó contra Goliat. Había un enemigo, un pueblo enemigo que tenía amedrentado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había cegado porque confiaban en sus estrategias militares, en sus armas, en su reinado. Y entonces, cuando se levantó un enemigo más fuerte, más poderoso que ellos, entonces comenzaron a tener temor. Pero si usted desea conquistar su libertad espiritual, si usted desea alcanzar algo realmente importante en su vida, si usted desea cambiar por completo el destino por el cual el enemigo, las circunstancias, las adversidades lo han llevado, es necesario tomarse de la mano del Señor. No luches solo, no intentes cambiar solo, no pretenda hacer las cosas a su manera. Venga el Señor Jesucristo. Y David llegó delante de aquel
gigante y nos da una clave muy importante. Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Asimismo, usted y yo debemos pelear nuestras batallas tomados del nombre del Señor Jesucristo, resguardados, refugiados en el Señor Jesucristo. En Él hay victoria. Debemos avanzar tomados de las manos del Señor. No tema, llénese de fe, llénese del Espíritu Santo. Son tiempos de pelear la buena batalla. Son tiempos de avanzar hacia algo mejor y diferente. Son tiempos de aferrarnos a las promesas del Señor, porque en los tiempos difíciles Dios está con nosotros. Si usted lo cree, puede decir amén. Hay un tercer consejo que quiero compartir con usted en esta tarde, en esta oportunidad, y es que la libertad que recibimos de Cristo es necesario conservarla. Conserve su libertad. Querido amigo, hermano, cada uno de nosotros que hemos acercado nuestro corazón y nuestra vida al Señor, que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, que hemos sido bautizados o que tenemos tiempo escuchando la palabra de Dios, quiero decirle que la libertad espiritual no es un suceso, no es una experiencia mística en la cual usted acude a algún lugar y le hacen algún ritual y entonces usted es libre espiritualmente. No, la libertad que el Señor vino a traer a nuestra vida es una libertad del interior que se debe conservar cada día. Dice la Escritura: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te oyeren. Esto quiere decir, hermano, que una vez que aceptamos y recibimos la libertad que viene de parte de Cristo, debemos cuidar nuestra vida. Debemos mantenernos alerta de aquello que está sucediendo a nuestro alrededor y no dejarnos engañar por los pensamientos de autojustificación del pecado. No podemos permitir que el relativismo o los pensamientos subjetivos se apoderen del pensamiento del hombre o de la mujer. Que el pensamiento del hombre moderno es que categoriza los pecados y dice: hay cosas que no son malas, hay cosas que no son pecados tan grandes o tan dañinos. Sin embargo, poca levadura leuda toda la masa. Debemos conservar nuestra libertad. Ese es el tercer consejo que encontramos esta tarde para nuestra vida. Dice la Escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. El Señor nos llamó a vivir una vida en libertad. Debemos conservar esa libertad. El pueblo de Israel muchas veces, una vez que el Señor les daba una victoria, una vez que el Señor les daba un territorio, se olvidaban de adorar al Señor y comenzaban a levantar un ídolo y comenzaban a levantar un altar y comenzaban a adorar a una y otra situación, cosa, fenómenos. Comenzaban a descuidar su vida espiritual porque quitaban su mirada del Señor. Habían conquistado una tierra, habían alcanzado la libertad, pero cuando se desviaban, entonces venían y eran cautivos nuevamente. Se levantaba un enemigo y como ellos estaban lejos de Dios, el Señor no estaba con ellos en medio de las batallas y caía nuevamente en cautividad. Asimismo, es necesario que nosotros, el pueblo de Dios en este tiempo, cuidemos de no caer nuevamente en las cautividades del pecado, de los pensamientos, del relajamiento espiritual, sino que debemos conservar nuestra libertad. Probablemente el enemigo tiende trampas. Dice la Escritura que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero usted y yo tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en medio de todas las pruebas, de todas las dificultades, dice la Escritura: resiste al diablo, resiste la tentación y huirá de ti. Es necesario que conservemos esa libertad y que la usemos para ayudar y para bendecir a otros, que la ayudemos para dar ejemplo y testimonio de que el Señor nos ha hecho libres. Así pues, hermanos, si deseamos la libertad espiritual, es necesario acercarnos al único y verdadero libertador. Es necesario luchar las batallas, pero no lucharlas
solos. Y además es necesario conservar nuestra libertad. Si usted ha recibido un milagro, si usted ha recibido la presencia de Dios, aférrese a ello, aférrese al Espíritu Santo, siga avanzando, siga peleando la buena batalla. Allá adelante nos espera la promesa, tanto en esta vida como en la venidera. Las promesas del Señor son para este tiempo y al final la vida eterna. Permanezcamos buscando la libertad de nuestro corazón. Que el Señor le bendiga.